Hoy les voy a explicar rápidamente este tema. En este punto ya les debía haber anexado un video donde retomamos algunos de los temas del periodo prehispánico en la cultura maya. Y como ustedes verán en este periodo, en este segundo parcial que iniciamos de forma virtual, se ha hablado de lo que es la conquista. Disculpen mi letra. De la conquista, ¿sí? Entonces, la conquista implica varios, varios elementos, entre los que están el político, y el administrativo y el religioso. Y también el religioso, que es lo que tiene que ver con la evangelización. ¿Qué significa evangelizar? Significa, pues, como su nombre viene, dice evangelio. Evangelio es como la palabra de Dios. En este caso estamos hablando que la cultura que vino a colonizarnos fueron los españoles, que eran fervientes católicos, cristianos apostólicos, ¿no? Entonces se basaban en la Biblia, por lo cual cuando llegan aquí llegan con una justificación de que vienen a salvar almas, ¿no? Obviamente detrás había pues intereses en las riquezas que podían traer estas nuevas tierras y es la mano de obra de los indígenas, pero también estaba la parte donde según ellos querían salvar a los mayas de que se vayan al infierno porque creían cosas pues que no eran acordes a lo que en la religión cristiana se hablaba, ¿no? Se recuerden, en la religión cristiana católica, si no estamos hablando de Dios y estamos hablando de creencias diferentes al Dios único, pues probablemente sería paganismo o incluso pues herejía, ¿no? Principalmente. Ok. Ahora, para hablar de este tema tendríamos que retomar lo que fue la religión maya, ¿sí? Como algunos recordarán, principalmente los de primero A, primero B, la cosmovisión, o sea, cómo veían el mundo los mayas, era, digamos que la ceiba, este es un árbol, la ceiba era el centro, o era la base del universo. En la parte de arriba estaban los diferentes niveles, donde estaba el Oxlajúntico y en la parte de abajo son los niveles celestiales, y en la parte de abajo estaba el Volóntico, que esta era la parte del inframundo, que era donde estaba también Xibalba. Ok, bueno, más o menos se entiende, ¿no? Entonces en estas partes, si vemos aquí está el centro del universo. El centro sería la Tierra, que es donde habitan pues los humanos. Entonces se dividían, no es que hubiera un cielo y un infierno como en la cosmovisión cristiana, sino que es una parte, la parte de arriba, la parte del cielo y la parte de abajo del inframundo. O sea, todos forman parte de un mundo completo, ¿sí? O sea, no quiere decir que en la parte de abajo, en el inframundo, sea el diablo o algo así, para nada. O sea, simplemente era parte del mundo y así era. Entonces, para los mayas, la existencia del hombre dependía de mantener contentos a los dioses que habitaban en estas dos partes, o sea, en la parte celestial y en la parte del inframundo. Por eso, y no solo a los dioses, también hay otros seres sagrados, como seres sagrados como animales que se creían que controlaban el universo,
también ancestros, son diferentes niveles, ¿sí? Entonces, digamos que ellos creían de verdad que si dejaban de alimentarlos, ¿cómo se alimentaban? Pues a través de la sangre, porque la sangre significaba fertilidad, ¿sí? Entonces ellos creían que si dejaban de alimentarlos, pues el mundo iba a acabarse. Entonces era una responsabilidad muy grande con la que ellos cargaban, ¿sí? Así es como pensaban, o como se cree, de acuerdo a las investigaciones que se pensaba antes de la llegada de los españoles. Recuerden que los mayas eran politeístas, por tanto tenían en su, digamos, en sus nichos, ya ven, nichos donde guardan a los santos, que son como unas cosas donde está aquí el santo. Es del santo, obviamente, y súper bien. En sus nichos, pues simplemente tenían un montón de dioses que cumplían diferentes funciones. Y llegan los españoles y dicen, bueno, quita todos estos dioses y solo vas a tener uno. Obviamente la mente y las creencias no funcionan así. O sea, no porque yo te diga deja de creer en Dios, vas a dejar de creer en Dios, ¿sí? Entonces tenía que haber un proceso donde se les enseñara a creer en eso. Pero la realidad era que muchas veces ellos combinaban estas creencias. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y aquí está una representación del mundo. Aquí vemos la parte de arriba y la parte de abajo. Ok, ¿por qué les digo que eran berrinchudos? O sea, que los dioses mayas eran berrinchudos porque se creía, como les había dicho, que había que alojarlos, cuidarlos, entretenerlos con música, danza y pinturas, y sobre todo alimentarlos con, pues aquí vemos un sacrificio donde van a extraer un corazón, ¿no? Con la sangre, que es algo lo sagrado. O sea, habían diferentes tipos de rituales que buscaban, pues, poner contentos a los dioses, ¿no? Okay. Ahora, como les había mencionado, que era la evangelización, es, digamos, en práctica, llevar la verdadera religión. Obviamente esto desde la perspectiva española, la verdadera religión para ellos era la religión católica. Y sin embargo, vamos a ver que aunque te van a decir cree en el Dios Todopoderoso, si ellos ya tenían, digamos, detrás toda esta cosmovisión de cómo funcionaba el mundo, de que la parte celeste, la parte del inferior y también digamos la naturaleza, tenían muchos dioses de la naturaleza, así ellos ya tenían esa forma de pensar. Si alguien viene y te pone un dios, te dice, ¿sabes qué? Tienes que pensar que él es el único, o sea, no, esa es la única verdad, ¿no? Sin embargo, ¿qué van a hacer? Pues lo pongo arriba de todos los demás. O sea, el que tú dices es el más importante, pero también vamos a mantener a los anteriores, ¿no? Porque es difícil deshacerte de este tipo de creencias cuando ya están arraigadas. Ahora, ¿qué es la religión? Es una expresión altamente compleja de los temores y necesidades y deseos humanos. Es de lo que hablamos, porque es lo que dice, o sea, gran parte de por qué existen tantas religiones en el mundo es pues la manera, digamos, el temor a lo desconocido, ¿no? La explicación de cómo se llegó hasta lo que conocemos o cómo se creó el mundo, y también la necesidad pues de eso, de cubrir estos miedos, y también de lo que son los deseos humanos. O sea, qué deseo y cómo lo puedo pedir, ¿no? Okay. Siguiente, la llegada de Cristo. Vamos a ver que evidentemente esta religión que trajeron los españoles va a significar la llegada de Cristo, ¿sí? La llegada de Cristo en el sentido de que te estoy llevando las palabras que trajo, las palabras que Cristo difundió. Esto va a significar en la realidad una devastación maya
y progresiva eliminación de su sistema religioso, que quiere decir obviamente lo que nosotros vimos al principio, como lo eran los sacrificios de sangre, como eran los bailes rituales para la lluvia, etcétera. Todo esto a los ojos de los españoles evidentemente estaba mal y debía desaparecer. Obviamente fue algo progresivo, que quiere decir que fue muy lento este proceso para que dejaran de expresarse de esa manera, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que van a empezar estos señores que fueron la primera orden mendicante en México en venir a evangelizar, son los franciscanos. Ellos van a representar a el Papa y van a traer la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, la llegada de los españoles va a significar dos cosas para los mayas. Va a significar el sometimiento al monarca español. Recuerden que antes no existía un rey, o sea, como quien habla de toda el área maya, ¿no? Sino que cada sitio tenía sus propios ajaus, sus propios monarcas, por así decirlo, que tenían soberanía sobre su propio pueblo, ¿sí? Entonces en este caso no, va a haber un sometimiento, o sea, un respeto hacia el monarca español, que ni siquiera conocen en primer lugar, ¿no? Y a la soberanía del Dios cristiano. Son los dos pilares de la sociedad que van a crear los españoles, que como ustedes ya vieron es la sociedad novohispana. ¿Por qué? Porque a partir de eso se va a fundar Nueva España. Ok. Y aquí no sé cómo quitar esto. Y aquí les puse pues una representación de cómo cómo representan al cielo, ¿sí? Porque incluso en el cielo hay niveles, pero de eso podremos hablar después. Bueno, imagínense todo este séquito de santos, de mártires, etcétera, que todos los santos también están por niveles. Hay santos más importantes que otros de acuerdo a los estudios históricos sobre esto, ¿no? Entonces es interesante cómo también esto de los santos lo van a asimilar los mayas muy bien. Si ustedes recuerdan, si van a algún pueblo, cada pueblo tiene un santo y cada santo se le hace una fiesta, incluso tienen hasta más de un santo y hay más de una fiesta religiosa. Es una asimilación de esta religión que los santos van a reemplazar un poco a lo que fueron los dioses diferentes dioses. Habían diferentes dioses para todo, ¿no? También en la cosmología cristiana existen santos de advocaciones diversas. Ahora, como ustedes vieron en sus hadas, la conquista de Yucatán fue hecha o dirigida por pues fueron 3 Franciscos de Montejo, ¿verdad? Pero del principal, Francisco de Montejo, no fue tan brutal con los ídolos como lo fue Hernán Cortés. Esto es importante de resaltar, porque vemos que al igual que en el centro de México, dice, algunos mayas aliados fueron bautizados. O sea, tú como rey maya, o sea, como ajau, ves la llegada de los españoles, ves la evidente, digamos, si ves que tu pueblo ya va a caer contra ellos, pues dirán, bueno, vamos a unirnos a su causa, prefiero estar a su lado que me destruyan, ¿no? Entonces se van a aliar y por lo mismo van a ser bautizados, ¿sí? Ahora, o sea, hubo menos maltrato. Aquí vemos una imagen de un bautizo de este periodo, pero lamentablemente como observamos, no pues es de aztecas sino de mayas, pero puede servir para comprender un poco cómo estaba cómo se hacían estos bautizos. Y aquí vemos una imagen de un códice azteca donde representa la evangelización de los aztecas, valga la redundancia, donde podemos ver que existe más violencia
de la que se encontraba en este periodo, en esta región. O sea, ellos fueron más hostiles con los indígenas. Ahora, en 1546 llegan a Yucatán los franciscanos. Sin embargo, o sea, antes ya había llegado Fray Jacobo de Testera, que era el que había como incitado a la llegada de más franciscanos, antes en 1537. Ahora, estos señores revelaron las verdaderas intenciones para emprender el esfuerzo misionero. Quiere decir, ¿qué cree que pensaron los mayas sobre la llegada del Dios verdadero? Pues evidentemente es como lo que les menciono, o sea, los mayas creían en muchos dioses, y el que les hayan traído un dios más probablemente fue de, ok, creo en esto, voy a agregar esto, ¿no? Este va a ser el más importante, pero no me voy a deshacer de mis antiguas creencias. Aquí les puse una imagen de los franciscanos que llegaron. Entonces, a estos muy dichos bienaventurados religiosos fundadores y evangelizadores de la fe de la Iglesia del Nuevo Mundo. Es lo que les menciono. Y hay un libro que habla sobre todas las peripecias o obstáculos que tuvieron que pasar estos señores en alta mar. De hecho, algunos de ellos fallecieron, no llegaron por enfermedades, pero esa es otra historia. Ahora, ya habíamos mencionado las intenciones de esta orden mendicante, porque pertenecen a lo que es el clero regular, ¿sí? Si lo recuerdan de las clases de conformación histórica, el clero regular es donde están los monjes, las monjas, etcétera, y hay diferentes órdenes, como son los agustinos, los jacobinos, los franciscanos, los dominicos. Entre las mujeres pues están las carmelitas descalzas, etcétera. Entonces los primeros que llegaron a Yucatán, se los repito 30 veces porque tienen que tomarlo en cuenta, fueron los franciscanos. ¿Qué más? Ok, entonces, ¿qué pasaba con los dioses antiguos y cómo van a asimilar la nueva religión? Dice, este dios que les trajeron debía estar no solo sobre esos dioses, sino ocupar su lugar. Este era el objetivo que tenían los franciscanos al venir a evangelizar. Sin embargo, pues vamos a ver que no va a ser así al 100%. Y se empezaron a dar las primeras rituales paganos cristianos. Sí, o sea, ¿qué quiere decir? Hay muchos de los rituales que se siguen practicando o que son muy conocidos de la religión católica son paganos. ¿Y eso qué significa? Significa que se tomaron de antiguas creencias romanas, que al igual que pasó con los mayas, pues como no podían erradicarlas, decidieron asimilarlas y modificarlas a tal forma de que puedan ser compatibles con las nuevas creencias cristianas, ¿sí? Entonces, estos rituales paganos, como la crucifixión, van a llegar a América, que digamos van a ser pues impresionantes para los indígenas, porque imagínense, llegan y les dicen, no, está bien que sacrifiques gente. Ok, no está bien. Sí, pero ¿por qué tienes a tu Dios sacrificado entonces? No sé, hay mucha incongruencia que tal vez ellos a los indígenas les confundían, ¿no? Sin embargo, los mayas fueron dóciles respecto a estos asuntos, o sea, no representó gran problema, porque es lo que les menciono, pudiera ser una asimilación, simplemente decir, ok, sí, tienes razón, tomo tu Dios, pero mantengo los míos. Ahorita vamos a hablar de por qué. Aquí les puse una imagen de la crucifixión, bueno, de las nuevas. Ahora, hay que tomar en cuenta diferentes factores, que eran poco los misioneros para la multitud de indígenas que existían en esta tierra. Y sin embargo, solo se presentó el caso de un mártir en Yucatán. ¿Qué es un mártir?
es una persona que muere, o sea, digamos violentamente, por difundir la palabra de Dios, por evangelizar, etcétera, ¿no? Entonces, estos mártires, o sea, estos religiosos que fueron asesinados, generalmente pasaban mucho en el norte de México, porque ahí estaban una tribu muy aguerrida que se llamaba los chichimecas, que ellos eran seminómadas. Entonces, cuando los jesuitas fueron a conquistarlos, pues no eran, o sea, no daban su brazo a torcer para nada, ¿no? Y eran, o sea, descabezaban, se dice, les quitaban su cuero cabelludo, era muy común. Si han visto películas, por ejemplo, el de Revenant, creo que ahí sale algo de eso. Entonces sí, en Yucatán no pasaba eso. Los mayas, es lo que les digo, solo presentó un caso de un mártir. Generalmente los aceptaban, digamos, de forma pacífica. Ok, entonces tenían aceptarlo como un ser sagrado, incluso como particularmente poderoso, no era igual que aceptarlo como único ser o como único ser en el cosmos, es lo que ya les mencioné como 4 veces. O sea, ¿qué quiere decir? De, ok, acepto a tu Dios todopoderoso, pero también acepto a mis dioses y los mantengo en mi cosmos, ¿no? Los misioneros podían prohibir a los mayas el culto a los dioses, pero no podían convencerlos de que estaba mal o que era ocioso. O sea, te podía decir, ¿sabes qué? Está mal que estés matando a gente para ofrecerlo a tus dioses. Pero para ellos era algo tan normal, y recuerden que para ellos era importantísimo alimentar a sus dioses, que decían, bueno, pues es que yo así crecí, ¿no? Y para mí alimentar a mis dioses es si no lo hago, quizá el mundo acabe, ¿no? Entonces era muy difícil sacarlos de esta cosmovisión, de este pensamiento que tenía pues muchísimos años arraigado. Y aquí les vuelvo a poner una imagen de un indígena que lo están bautizando. Nuevamente vemos que no son indígenas mayas, pero que representan pues los bautizos de los grandes líderes indígenas que fueron los primeros en que los bautizaron. Ahora, muchos hablan de la instauración de lo que fue la Inquisición, ¿sí? La Inquisición, para los que recuerden de confirmación histórica del mundo occidental, era un tribunal que se dedicaba a juzgar a la gente por, digamos, crímenes contra la religión católica, ¿sí? Entonces, dentro de esos crímenes también estaba la idolatría y la superstición, la brujería, herejía, adulterio, ¿cómo se dice? O sea, como muchísimos otros crímenes, pero que hay que considerar y hay que tener siempre en cuenta que a los indígenas no se les juzgaba en la Inquisición porque se les tomaba como niños. ¿Qué quiere decir? Que decían, es que el indígena, como él no conocía la palabra de Dios, él no tiene como conciencia de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces los españoles siempre eran de, no, hay que cuidarlo, hay que enseñarle, porque él no tiene esa habilidad, ¿no? Es un pensamiento muy paternalista. O sea, hay que cuidar al indígena porque él no sabe, ¿sí? Entonces no se les juzgaba, pero tampoco se les premiaba por hacer eso. Entonces, dos cosas de las que acusaban a los indígenas era la idolatría y de la superstición, ¿sí? La idolatría, ¿qué quiere decir? La adoración a sus dioses, o sea, eran ídolos que no eran de la religión católica. Y la superstición, pues de creer infinidad de leyendas o de que va a pasar muchas cosas, como lo del mal de ojo, que cuando le pones al bebé, que le pones su hilito negro, todo esto que todavía viven en nuestra mentalidad colectiva, vienen de muy atrás, ¿no? Entonces,
cómo se van a mantener esta idolatría, o cómo se va a mantener este culto hacia los dioses antiguos. Precisamente es dentro del ámbito privado, que quiere decir que si bien los españoles y los religiosos podían pues revisar o checar que los indígenas no estén haciendo sacrificios al aire libre, no estén haciendo oraciones en cuevas o cosas por el estilo, no podían estar todo el día en su casa viendo que no se represente en ninguna parte de la cosmogonía maya, ¿no? O sea, en lo doméstico se sigue manifestando las preocupaciones campesinas, que quiere decir, o sea, necesito darle comida a los dioses para que ellos me den una buena cosecha, como ustedes vieron en el ritual del Chac Chac, ¿no? Que a pesar del tiempo sigue perdurando y siguen habiendo estas manifestaciones, esos rituales para pedir cosas, también de la familia, como lo que es el Hexmec. Sí, hay varios elementos que se mantienen en el ideal, pero que también pues sufren modificaciones, porque obviamente hay que adaptarnos a las épocas actuales. O sea, no avanzamos en el tiempo sin tener ninguna repercusión, ¿sí? Pero se puede ver todavía la presencia de las creencias mayas antiguas. Ok, entonces yo creo que este sería el último que les voy a explicar, para que ya podamos terminar, que ya tardamos bastante. Ok, en la cosmogonía maya habían 3 momentos importantes que se van a mantener. O sea, a pesar de que ya no creas en tus dioses, ya no hagas sacrificios, dentro de la casa se van a mantener la importancia de estos 3 momentos. El primero es la búsqueda de huellas animal. La búsqueda de huellas de animales alrededor de la casa para saber el nahual del niño. O sea, cuando nace un bebé, buscar cuál es el animal que se le asignó. El uso del grano del maíz para la curación del mal de ojo. Es lo que les digo, hay varias creencias que siguen manifestándose. Y la ceremonia Kesh, que es el ofrecimiento de comidas a espíritus para sanar una enfermedad. Kesh quiere decir Kam, sí, es como esa famosa frase del Kesh, pero luego les cuento de eso. Ok, ahora, por ejemplo, ustedes hablaron del Chac Chac, que en este se invoca a la Santísima Trinidad, Dios del Espíritu Santo, junto a otros seres sagrados. Es decir, se ve un mestizaje entre las dos creencias. Vamos a ver que aunque este ritual empezó pues siendo prehispánico, se van a introducir elementos cristianos vinculados al desmonte, la siembra y la cosecha, ¿sí? Por ejemplo, los pauautunes eran los chaques de cada punto cardinal, ¿sí? O sea, sí existe un chac, o sea, chac es un dios, pero así como la Virgen tiene diferentes advocaciones, también los chacs tienen diferentes formas. Hay uno en cada punto cardinal que representa un color. Entonces a estos pauautunes o chac pauautunes son a los que se les ofrece comida para que puedan tener una buena, pues evidentemente una buena lluvia y una buena cosecha. Ahora dice, ¿por qué si eres cristiano invocas a los chaques? Y eso se lo preguntaron a un campesino y él simplemente respondió que porque siembra milpa. O sea, algo tan inherente a él, no puede concebir el sembrar la milpa sin pedirle a los dioses. Y también en este ritual se pide permiso al monte en el sentido de que lo vas a arrasar, pero vas a poner en su lugar, vas a reconstruirlo, por así decirlo, a través de la milpa. Es algo interesante. Pero pues, ok. Ya hablamos de la idolatría. Entonces la idolatría no tomaba en cuenta la parentela, la selva, la milpa y la vivienda,
Quiere decir, o sea, aunque la idolatría estaba mal vista, o sea, la adoración a los dioses, lo que son los sacrificios, etcétera, el clero de Yucatán, o sea, los religiosos no podían estar vigilando que dentro de la selva, cuando vas a leñar, dentro de la milpa, cuando están sembrando, no se siguieran reproduciendo estos rituales. Y es así como van a pasar hasta la actualidad. Sin embargo, estos, digamos, pecados no se consideraban mortales porque eran resultado de la ignorancia. Quiere decir que decían que los indígenas no saben lo que hacen porque ellos no conocían la palabra de Dios. Entonces no quiere decir que lo estén haciendo desde la maldad, como dirían, sino desde, pues, como decimos, la ignorancia. Los ritos eran practicados por los chamanes o los men de los pueblos, o brujos o hechiceros también se les llama todavía. Incluso hay mucha gente que se dedica a eso. Aquí les puse una imagen de este que representa a un guay. Un guay representa a un brujo que hace un pacto para poder convertirse en X animal, ¿no? Hay muchos mitos que hablan sobre eso. Entonces se supone que el brujo hace el pacto, puede ser Huayquiquén o Huaychivo, por así decirlo, pero hay de muchos tipos. Dice, la superstición puede ser necia, inútil, incluso maligna, pero no plantea amenazas sobre la fe cristiana. ¿Eso qué quiere decir? Las creencias del mal de ojo, de que si viene el búho a cantarte te vas a morir, todas esas son creencias que se mantuvieron porque realmente son de boca en boca, que realmente no quiere decir que sean reales al 100%, sino que hablan de un pensamiento arraigado, ¿no? Entonces lo único que les interesaba, como yo les digo, es ver que en la religión pública, o sea, la religión de Estado, ya no se vieran estas expresiones rituales que hacían antes los mayas, o sea, que ya eliminarlas por completo, ¿sí? Y es lo que se había dicho, o sea, ya no va a haber eso. Ahora, como últimos puntos importantes para, pues, terminar esta evangelización, entre comillas, era destruir sus soportes religiosos, es decir, o sea, enterrar los viejos templos que tenían, abandonarlos, en algunos casos construir sobre ellos, significaba destruir esos soportes, ¿sí? Y aunque ya no está evidenciado en sus estelas, el objetivo maya al hacer rituales públicos seguía siendo mantener el orden cósmico, es lo que les mencionaba. O sea, ellos lo hacían incluso a escondidas porque seguían pensando que si no lo realizaban, el mundo podía, pues, volverse un caos o incluso acabar, ¿no? Y ya como resultado de siglos de esta evangelización, ya surgen lo que conocemos ahora. Los mayas que persisten en los montes generalmente son mayas cristianos, o sea, mayas que siguen teniendo creencias que tienen origen prehispánico, pero que también tienen un trasfondo, una adhesión, o sea, que se le agregaron, pues, cosas cristianas, ¿no? Y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Es lo que quería ver, que quería mostrarles cómo los españoles empezaron a utilizar cómo empezaron a difundir la palabra de Cristo, por así decirlo, y es a través de diferentes medios, entre ellos, pues, el aprender el idioma maya. O sea, obviamente era más fácil que ellos aprendieran el idioma maya a que que todos los mayas aprendieran español, ¿no? Entonces así se va a ir configurando el pueblo mestizo que conocemos actualmente, y los mayas que radican en los montes, en los pueblos de la actualidad, que ahora tienen creencias cristianas, ¿sí? Entonces no viene de la nada, sino que
hay todo un trasfondo que hay que pensar en él.